Buenos días, nosotros vamos a hablar acerca de la parte ósea y muscular de ciertas regiones del miembro superior. El esqueleto apendicular superior se encuentra formado tanto por los huesos que conforman la cintura escapular como los huesos que forman la parte del miembro libre. La clavícula y la escápula son los huesos que forman la cintura escapular, mientras que el húmero, el radio y el cúbito, así como los huesos de la mano, como son el carpo, metacarpo y falanges, son los huesos que forman la parte del miembro libre. Para empezar, la clavícula es el hueso que se encarga de la unión del esqueleto axial con el esqueleto apendicular superior. Se caracteriza por poseer la forma de una S mayúscula alargada. En su parte medial posee una curvatura convexa anteriormente, mientras que en su parte lateral posee una curvatura cóncava anteriormente. Se une al manubrio del esternón por medio de la articulación esterno-clavicular, mientras que se une lateralmente al acromion de la clavícula por medio de la articulación acromio-clavicular. La clavícula actúa como un puntal, lo que significa que permite una mayor movilidad del miembro superior. Además, se carga de la transmisión de golpes o impactos traumáticos del miembro superior al esqueleto axial. A pesar de ser un hueso largo, la clavícula carece de cavidad medular. Está conformada únicamente por hueso esponjoso trabecular que se encuentra recubierto por hueso compacto. La escápula es un hueso triangular, por lo que posee un borde medial, un borde lateral y un borde superior, así como también tres ángulos, un ángulo inferior, un ángulo superior y un ángulo lateral. El borde medial se encuentra de manera paralela en su posición anatómica a unos 5 centímetros de los procesos espinosos de la columna vertebral. El borde lateral, que es el borde más ancho de los tres bordes, va desde el ángulo inferior hasta el ángulo lateral. En su cara posterior encontramos el detalle óseo conocido como espina del escápula, la cual es una proyección que se encarga de la división de la cara posterior en una fosa supraespinosa, que es de menor tamaño, y en una fosa infraespinosa, que es de mayor tamaño. Por otra parte, en su cara anterior encontramos la presencia de la fosa subescapular. Tanto la fosa supraespinosa, infraespinosa como subescapular son lugares de inserción para fuertes músculos. La región en la que se une el cuerpo de la escápula con la cabeza de la escápula es conocido como cuello de la escápula. En su borde superior, que es el borde más delgado, se encuentra la presencia de la incisura de la escápula, en la unión del borde con el proceso coracoides. Siguiendo lateralmente a la espina de la escápula se encuentra el detalle óseo conocido como acromio, el cual forma parte de la articulación acromio-clavicular. En la parte superior del borde lateral de la escápula tenemos la presencia de la cavidad glenoidea, la cual es una cavidad pequeña, cóncava, que forma parte de la articulación del hombro. En la parte superior de la cavidad glenoidea tenemos el proceso apófisis coracoides, el cual proviene del griego coracodes, que significa pico del cuervo. Se sitúa en la parte anterior y además su forma es característica por parecer la de un dedo doblado que va su dirección hacia la articulación del hombro. El húmero, conocido también como hueso del brazo, es el hueso más grande del miembro superior. Se articula con la escápula en la cavidad glenoidea y se articula con el radio y la ulna en la articulación del codo. En su extremo proximal tenemos la presencia de la cabeza del húmero que se articula con la cavidad glenoidea, dos cuellos, un cuello anatómico, que es el propio de la articulación del hombro, y un cuello quirúrgico, que es donde se presenta la mayoría de las fracturas. Dos tubérculos, un tubérculo mayor, que es de manera lateral, y un tubérculo medial, que se proyecta anteriormente desde el hueso. Entre ambos tubérculos tenemos el surco bicipital, que es un sitio de protección para la inserción del tendón más delgado del bíceps branquial. En el cuerpo del húmero tenemos dos detalles a destacar. En la parte lateral, la presencia de la tuberosidad deltoidea, donde se inserta el músculo deltoides. Y posteriormente tenemos la presencia del surco del nervio radial, sitio en donde se encuentra el nervio radial, así como la arteria braquial profunda.
En el extremo distal del húmero, a medida que el cuerpo se va ensanchando, tenemos la presencia de las crestas supracondilias, las cuales se encuentran superior al epicóndilo lateral y al epicóndilo medial. En la parte inferior tenemos la presencia del cóndilo, que se caracteriza por tener una forma redondeada, y de la tróclea, con forma de polea. Superior a esta se encuentra la fosa radial y la fosa coronoidea, las cuales son importantes al momento de la flexión del codo, puesto que sirven para el lugar donde se van a encontrar tanto el radio como la ulna. Posteriormente tenemos la presencia de la fosa olecraniana, la cual es importante al movimiento de la extensión del codo. Aquí se encontrará el proceso olecranon de la ulna. Los dos huesos del antebrazo, el radio y la ulna, forman la unidad móvil de esta región. Al encontrarse paralelos entre sí, el radio puede moverse sobre su eje por encima de la ulna en el movimiento de pronación y regresar a su posición en el movimiento de supinación. El cuerpo de la ulna es grueso en su parte proximal, pero el diámetro va disminuyendo a medida que nos acercamos al estrecho distal. En esta porción podemos observar a la cabeza de la ulna y a una pequeña proyección ósea llamado el proceso estiloides. Como se puede apreciar, la ulna no alcanza la articulación radiocarpiana, por lo que no interviene en ella. El olecranon se proyecta proximalmente desde la cara posterior de la ulna, articulándose con el húmero en la fosa olecraniana durante la extensión del codo. Tanto el olecranon como el proceso coronoides forman las paredes de la incisura troclear, que de perfil recuerdan la forma de una llave inglesa que se articula con la tróclea del húmero. Inferior al proceso coronoides se encuentra la tuberosidad de la ulna, que sirve de inserción al músculo braquial, y lateral al proceso coronoides se encuentra la incisura radial, que sirve de articulación a la cabeza redondeada del radio, el cual es el hueso más corto y lateral del antebrazo. En su parte proximal tenemos la presencia de la cabeza, el cuello y la tuberosidad del radio. La cabeza se articula tanto con el húmero como la incisura radial de la ulna. El cuello, la tuberosidad del radio, que es distal a la parte medial del cuello y que marca la división entre cabeza, cuello y cuerpo del radio. A diferencia del cuerpo de la ulna, el cuerpo del radio se va ensanchando a medida que se acerca a su porción distal. En su porción distal se tiene la presencia de 4 carillas, desde un corte transversal. En la parte medial se encuentra la incisura ulnar, la cual se une a la cabeza de la ulna. Por otra parte, en su porción lateral se encuentra el proceso estiloides. Y las 2 carillas restantes son las que forman parte de la articulación del carpio. Hay que destacar que la diferencia entre el proceso estiloides del radio y de la ulna es importante en la fractura de esta región, especialmente la fractura de colas. Además, entre los bordes interóseos de ambos huesos se encuentra la membrana interósea, la cual es importante al momento de los movimientos, así como también del transporte de golpes. Para finalizar, los huesos de la mano se tiene el carpo, metacarpo y falanges. El carpo está formado por una línea proximal y una línea distal. En la línea proximal, de lateral a medial, se encuentra el escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. En la línea distal, de lateral a medial, se encuentra el trapecio, trapezoide grande y ganchoso. Los metacarpos se encuentran formados por 5 huesos metacarpianos y se tiene la presencia de 14 falanges. Buenas tardes. El día de hoy les hablaremos acerca de los músculos tanto del antebrazo como del brazo. Es importante recalcar que ellos tienen 4 funciones importantes, como es flexión, extensión, pronación y supinación. Claro que existen otras funciones, pero estas son las más importantes. También hay que tomar en cuenta que para que una función se lleve a cabo, trabajan en conjunto, es decir, si el brazo se extiende, también los flexores actúan. En este momento les hablaremos de los músculos extensores del antebrazo. Es importante recalcar que estos se encuentran en la parte anterior del antebrazo y que están separados de los extensores del antebrazo gracias a 2 huesos importantes, el radio y la ulna. Estos músculos se mantienen en posición gracias al ligamento carpiano palmar y al retardado
retináculo de los flexores. También hay que recalcar que estos músculos flexores del antebrazo se dividen en tres compartimentos, lo que es la capa superficial, intermedia y profunda. Hay que tomar en cuenta que los 5 músculos de las capas superficial e intermedia cruzan la articulación del codo, mientras los otros 3 músculos de la capa profunda no lo hacen. También, aquí hay un músculo que especialmente es importante y es un flexor, aunque no de la pared anterior, y es el braquioradial. ¿Y por qué saco a cabo este músculo? Es porque generalmente los flexores están inervados por el nervio mediano y el nervio ulnar en la parte anterior. Sin embargo, este flexor braquioradial se encuentra en la parte posterior inervado por el nervio radial. A continuación, hablaremos de los músculos del compartimiento anterior del antebrazo. Es importante que aquí se divide en las capas superficial en la capa profunda. Los músculos de la capa superficial son el pronador redondo, flexor radial del carpo, el palmar largo y flexor cubital o flexor ulnar del carpo. El pronador redondo. Este contiene 2 cabezas, una ulnar y una humeral. Su inserción proximal de la cabeza ulnar es el proceso coracoides y de la cabeza humeral es el epicóndilo medial del húmero, que generalmente es el origen común de la mayoría de los flexores. Este está inervado por el nervio mediano y tienen una acción principal, la cual es de la pronación del antebrazo, como podremos ver aquí. Ahora hablaremos del flexor radial del carpo. Este tiene su inserción en el cóndilo medial del húmero, al igual que la mayoría de los flexores, y su distal es la mitad distal del retináculo flexor y vértice de la aponeurosis palmar. Está inervado por el nervio mediano y su importante función es como la que veremos a continuación, de flexión de la muñeca y su abducción. Ahora hablaremos del palmar largo. Este tiene su origen en el epicóndilo medial del húmero y se va a la mitad distal del retináculo flexor y vértice igual de la aponeurosis palmar, inervado por el nervio mediano, y tiene una función específica, la cual es de flexión de la muñeca, como dice su nombre. A continuación, les hablaré del flexor ulnar del carpo. Este contiene 2 cabezas, una que es humeral y otra que es ulnar. Su inserción proximal es el holocranión y borde posterior de la ulna. Sin embargo, este también está inervado por el nervio ulnar y sus principales funciones son de flexión de la muñeca y abducción de la muñeca. Ahora hablaremos del flexor superficial de los dedos. Este contiene 2 cabezas, una cabeza húmero-ulnar y una cabeza radial. La cabeza húmero-ulnar tiene su inserción proximal en el epicóndilo medial del húmero, que es el origen común de los flexores, y la cabeza radial tiene la mitad superior del borde inferior. Este está inervado por el nervio mediano y sus
funciones son de flexión de la muñeca y flexión del segundo al quinto dedo de la mano. Ahora hablaremos de la capa profunda o la tercera capa de los músculos flexores del antebrazo. Se encuentra el flexor profundo de los dedos, el cual tiene una inervación del nervio ulnar y su inserción es 3/4 proximales de las caras medial y anterior. Tiene tanto una parte medial como una parte lateral, como podremos ver aquí. Parte medial y parte lateral. Sus principales funciones son de flexión de la muñeca y de la flexión del segundo al quinto dedo de la mano. El flexor largo del pulgar tiene su inserción en la cara anterior del radio y membrana interosa adyacente. Está inervado por el nervio interoso anterior del nervio mediano y posee varias funciones. Entre sí, flexiona las falanges del primer dedo, es decir, el pulgar. Como podemos ver, la flexión de la muñeca y flexión del pulgar. El pronador cuadrado se encuentra insertado en el cuarto distal de la cara anterior de la ulna y es inervado por el nervio interósteo. Su principal función, al igual que el pronador redondo, es el de pronación.